Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a la protesta pacífica y lo vamos a hacer desde el análisis de una de las últimas jurisprudencias que ha emitido nuestro Tribunal Constitucional. Específicamente nos referimos al recaído en el expediente que vemos en pantalla, expediente 0018-2025, proceso de inconstitucionalidad. El caso se denomina el caso de la reforma del delito de disturbios, ¿no? Entonces vamos a analizar de qué trata este caso, los hechos, cuál fue el análisis del Tribunal Constitucional y cómo esto pues no termina afectando ese derecho a la protesta pacífico, ¿no? Entonces vamos a pasar, primero vamos a hablar de los hechos. Nos tenemos que centrar el 7 de diciembre del 2022. En ese momento el presidente era Pedro Castillo. Pedro Castillo, pues todos vimos por televisión, intentó o no cerrar distintas instituciones que se fueron calificadas como golpe de Estado. Posteriormente, el Congreso vacó al presidente, al expresidente Pedro Castillo. En esta sesión, ¿no? En este video, no vamos a determinar, pues, ¿no? Si políticamente está bien o políticamente estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Bien, lo que nos vamos a centrar es qué consecuencias tuvo y esto cómo impacta al derecho de la protesta pacífico, ¿no? ¿Cómo así llegó a una demanda de inconstitucionalidad? ¿Correcto? Entonces, como sabemos, consecuencia de ese golpe de Estado, se dio la asunción de Dina Boluarte, ¿no? Quien era la vicepresidenta. Ella asumió, pues no ascendió a ahora a ser la nueva presidenta de la República del Perú. Esto causó un estallido social, ¿no? Un estallido social masivo, sumamente violento y especialmente en el sur del país, en regiones como Puno. ¿Por qué se menciona Puno, doctor? Más adelante vamos a ver porque justamente el Colegio de Abogados de Puno es quien va a interponer esta acción de inconstitucionalidad. Pero de momento, vamos a quedarnos, hubo el golpe de Estado, se lo vaca y asume Dina Boluarte y comienza la protesta, ¿no? Esa protesta también traía, ¿no? Ciertos bloqueos de carreteras y todo ello. O sea, no fue una protesta, menor, fue una protesta con grandes consecuencias. Bien, entonces... Ahora, ¿y qué pasó? Ante eso, el Poder Ejecutivo, para poder contener, ¿no? Las huelgas y las manifestaciones masivas que venían haciendo, en diciembre del 2023 el Poder Ejecutivo le pide la facultad al Congreso para que pueda legislar. Como sabemos, ¿no? Por la división de poderes, el encargado de emitir leyes, ¿no? Naturalmente es el Poder Legislativo. En ese momento el Congreso. Actualmente estamos en un tema en la bicameralidad. En ese momento era el Congreso. Entonces le pide, ¿no? Congreso, permítame, pues, ¿no? Legislar. Es decir, el Poder Ejecutivo puede legislar, sí, ¿no? Pero pide una autorización al Congreso, ¿correcto? Entonces, el Congreso de la República, efectivamente, mediante ley, le da la facultad al Poder Ejecutivo ante, ¿no? Ante toda esta coyuntura política de las manifestaciones para que pueda legislar. ¿Cuál fue, pues, la justificación del Poder Ejecutivo para legislar? Lo hacía por seguridad nacional. Eso era lo que mencionaba, pues, ¿no? El Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es lo siguiente. Una vez que tienen esas facultades, justamente publican el decreto legislativo 1589, como puedes ver en pantalla, decreto legislativo 1589. Este decreto legislativo, ahora vamos a analizar el decreto legislativo para que puedan ver. Aquí está el decreto legislativo. Como pueden ver, decreto legislativo aprobado, ¿no? Que modifica el Código Penal. Aquí pueden ver. Entonces, ¿qué traía este decreto legislativo? Y aquí está su contenido, ¿no? Primero, modificaba el artículo 283, ¿no? Modificaba los artículos, pues, ¿no? 283 y modificaba también los artículos 315. Pero no solo ello, aparte de modificar el artículo 283 y el artículo 315, también insertaba nuevos tipos penales, ¿no? Y aquí podemos ver, vamos a darnos cuenta, por qué pones netamente esa parte, ¿no? Del decreto legislativo. Como vamos a ver más adelante, voy adelante del resultado, ¿no? Del Tribunal Constitucional. Estos dos artículos fueron declarados inconstitucionales, ¿no? Estos dos normativos fueron declarados inconstitucionales y vamos a analizar por qué, qué llevó a declarar la inconstitucionalidad de dichas normas. Entonces, primero podemos ver artículo 283A, voy a leer netamente, pues, ¿no? El título dice, colaboración al delito de entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos. Un artículo
y el 315b, colaboración del delito de disturbios. Como pueden ver, estaba regulando los tipos penales, que es el tema de la colaboración. Es decir, por colaborar podría ser pues sancionado, ¿no? Hasta 5 años de pena privativa de libertad. Entonces, ante esto se ha considerado que era pues inconstitucional, ¿no? Había pues, personas que decían es inconstitucional, decían que no, que es constitucional, no, que está bien, que se pueda pues sancionar y todo ello, ¿no? Entonces había un debate ante ello, pero el decreto legislativo ya estaba publicado, es decir, ya había entrado al sistema normativo. Hasta ahí espero que se haya entendido. Ahora, ante este decreto legislativo, el Colegio de Abogados de Puno presenta, pues, ¿no? Demanda al Ejecutivo y le dice al Tribunal Constitucional, le dice, oye, Tribunal, esta normativa, ¿no? Este decreto legislativo merece ser declarado inconstitucional. ¿No? Ahora, el Colegio de Abogados de Puno no dice solamente estos artículos, sino dice que todo el decreto legislativo debe ser declarado inconstitucional. Ahora, doctor, ¿y qué dice el Poder Ejecutivo? ¿Qué dice su procurador? Su procurador dice que está bien, que esto es constitucional. Entonces, de esa manera entramos a la controversia. A ver, bien. Ahora, el Tribunal Constitucional, después de escuchar tanto argumentos de la parte del demandante, ¿no? También escuchar las partes de la Procuraduría, una parte decía es inconstitucional y otra parte decía es constitucional. Estaban chocando, ¿no? Entonces, ante esto, lo que hace el Tribunal Constitucional, y ha incorporado algunas fotografías de la propia sentencia, nos delimita, ¿no? Dice delimitación de la controversia. ¿Qué se refiere? Delimitación de la controversia es han dado varios argumentos, pero yo considero que el debate se centra en esto. Dice, primero, vamos a analizar sobre la constitucionalidad del artículo 2 y 3 del decreto legislativo 1589. Entonces, ahora vamos a ver cuál fue el análisis que hizo el Tribunal Constitucional, ¿no? Y aquí también luego separado dice, ¿no? La primera de las disposiciones modificadas, aquí disgrega, ¿no? Aquí analiza, ¿no? Dice, vamos a analizar el artículo 2 y también dice aquí vamos a analizar el artículo 3. Es muy importante nosotros entender. Entonces, el Tribunal Constitucional analiza el decreto legislativo 1589, el artículo 2 y el artículo 3. Eso hay que tenerlo claro. Siguiente. Entonces, ahora vamos a entender. Entendamos primero qué es el Tribunal Constitucional y qué es lo que busca, pues, ¿no? ¿Cuál es la función del Tribunal Constitucional sin entrar a tecnicismos, ¿no? Como sabemos, el Tribunal Constitucional tiene viene pues, ¿no? De la escuela de Austria. Y uno de los impulsores es Hans Kelsen. Bien, entonces hay que entender, en ese momento, como sabemos, hay dos tipos de control. Hay el control difuso y el control concentrado. El control difuso, no nos vamos a centrar, ¿no? Este control difuso de inaplicar leyes que son contrarias a la Constitución, porque de eso se trata toda la cuestión, que las leyes que estén en nuestro ordenamiento jurídico no sean contrarias a la Constitución. Y para eso existen controles. El control difuso lo puede hacer cualquier juez. El control concentrado no. El control concentrado es un poder netamente para el Tribunal Constitucional. Bien, entonces el Tribunal Constitucional, ¿no? Desde Austria, cuando viene la evolución, luego pasó a España, luego llegó al Perú, en sí, pues no, el Tribunal Constitucional en el Perú está se incorpora, tiene antecedentes, ¿no? Como tal, ya en la Constitución Política de 1979, ¿no? Pero en la del 93 tiene ya una regulación, la actual Constitución, ¿no? Regula, pues, ¿no? Las funciones del Tribunal Constitucional. Entonces, su objetivo del Tribunal Constitucional, este poder concentrado, ¿cómo se manifiesta, doctor? Se manifiesta de la siguiente manera. Si hay una normativa que alegan ser inconstitucional, justamente con este poder concentrado vamos a analizar. Analicemos, a ver, esta norma, esta ley, ¿es contraria a la Constitución o no es contraria a la Constitución? Y para eso va a ser el Tribunal Constitucional dos análisis, un análisis de forma y un análisis material. No un análisis formal, un análisis material. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis formal y un análisis material? ¿Para qué tenemos que recordar un poco, pues, la filosofía del derecho, ¿no? Hay autor, por ejemplo, Hans Kelsen, en la teoría pura del derecho, él sostiene que la validez positivista, por cierto, vamos a ubicarnos en el plano positivista, Hans Kelsen sostiene que se necesita para la validez de la norma, es decir, para decir que una norma es válida, necesitamos hacerlo desde un tema formal. ¿Y a qué se refiere formal?
que se está respetando los procedimientos. ¿Qué quiere decir en este caso? El Poder Ejecutivo respetó la delegación, el procedimiento, la competencia. O sea, aún no analizamos contenido, aún no analizamos la norma como tal, sino analizamos quién otorgó y cómo lo otorgó. Esas son las palabras claves. ¿Quién lo otorgó? ¿Cómo lo otorgó? Eso es para el análisis formal, ¿no? Y para el análisis material es choca. Ahí sí hablamos netamente del contenido. Esa normativa, su contenido, el contenido de esa norma choca con el bloque de constitucionalidad, y ahora hablaremos, ¿no? ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Como les digo, aquí no se trata de entrar a tecnicismo, sino queremos explicar de qué trata el análisis formal y de qué trata el análisis material. Análisis formal, analizamos el qué, el cómo, procedimientos, ¿no? ¿Qué procedimientos fueron respetados? ¿Quién lo otorgó? ¿Cómo lo otorgó? Y en el control, en el análisis material o control material, aquí sí analizamos si choca directamente con el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad, pues bueno, está integrado primero por la Constitución, pero no solo por la Constitución. Recordemos que el bloque de constitucionalidad también integra, por ejemplo, tratados de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Está este conjunto de normas, ¿no? Conjunto, pues, ¿no? De parámetros que van a permitir ver si esta norma choca, es decir, es contraria o no al bloque de constitucionalidad. Y eso nos va a permitir determinar si la norma es constitucional o es inconstitucional. Teniendo claro ello, en este caso, en el análisis de forma, lo que se hace es lo siguiente. Dice, se plantea dos situaciones. El tribunal analiza dos situaciones. ¿Había un exceso en delegación de facultades? ¿No? Como estaba mencionando, aquí estamos en esa forma, aún no analizamos contenido. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que no hubo un exceso, ¿no? Porque cuando hablamos del límite formal, ¿no? Hablamos de la ley autoritativa. ¿Qué es esta ley autoritativa, doctor? Esta ley es justamente la que el Congreso emite, esta ley determinando qué facultades tienes. Porque no es que el Poder Ejecutivo le puede decir, oye, déjame legislar, y no, y puede legislar lo que desee. Así no funciona. Esta ley autoritativa determina, pues, ¿no? ¿Qué aspectos se va a regular? Le dice, oye, tú, señor, Poder Ejecutivo, vas a regular tal, ¿no? En esta materia, en este caso, por seguridad nacional y por determinado tiempo. En este caso, el Poder Ejecutivo sí ha respetado pues nuestros límites. Cuando hablamos de límite material no hay que confundir. Este límite material se refiere a que has legislado netamente sobre la materia que correspondía decir sobre seguridad nacional. Como les digo, aún no está analizando el contenido normativo. ¿Era de la materia que le habían facultado? Sí. El límite temporal es que tenían un cierto tiempo, ¿no? Y se fue emitido en el tiempo adecuado, sí fue emitido en el tiempo adecuado. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Estamos hablando de análisis de forma. En análisis de forma, el Tribunal Constitucional dice que sí se respetó y no hubo un exceso de delegación de facultades como alegaba el Colegio de Abogados de Puno. Otro punto que alegó el Colegio de Abogados de Puno en este análisis de forma es la violación de reserva de ley internacional. Lo que mencionaba es, ¿en qué se basa este argumento, no? Se basa en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que cuando se trate, pues, ¿no? De limitaciones de derechos o cuando choque, pues, ¿no? Con derechos, por ejemplo, con este derecho a la protesta, ¿no? Más adelante vas a analizar cuál es la naturaleza jurídica, qué dijo el Tribunal Constitucional. Pero cuando choque con este tipo de derechos, esa opinión consultiva dice que tiene que ser la normativa que busque restringir, busque chocar o tensar, ¿no? Tiene que ser una normativa de rango ley. O sea, el Colegio de Abogados de Puno decía, esto no fue emitido por el Congreso. El Tribunal Constitucional dice, no, no valido tu argumento. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo, en nuestro ordenamiento jurídico, tiene rango y tiene fuerza de ley. Por eso es que no valida este argumento tampoco. ¿Qué quiere decir con esto? El Tribunal Constitucional en el análisis de forma determinó que el decreto legislativo sí era constitucional de forma. No hay que confundirnos. Recuerda que hay dos análisis de forma y un análisis material, ¿correcto? Entonces ya queda claro el análisis de forma. Vamos a avanzar, por favor. Bien, el análisis de fondo. Aquí, eh, como digo, se separa en el artículo 2. Habíamos quedado de la controversia. Artículo 2 que modificó los delitos, ¿no? De entorpecimiento y delitos de disturbio. Aquí está. Y luego está el análisis que hace el artículo 3. Para adelantarles, respecto a estas modificaciones que hizo de los delitos de entorpecimiento y de disturbios, es decir, el artículo 315, el artículo 183, el Tribunal Constitucional dijo que sí, que es constitucional, ¿no? Es constitucional. Pero aquí
viene un tema interesante, ¿no? Dijo que es constitucional, pero dio una serie, ¿no? De criterios, de interpretación, de parámetros, digo. Y ahora, como sabemos, justamente la función del Tribunal Constitucional ha ido evolucionando con el tiempo. La, la concepción clásica que se tenía sobre un tribunal constitucional, aquel tribunal de Austria, es diferente, ¿no? Porque en ese momento se consideraba el tribunal constitucional, incluso, ¿no? Que hacían justamente legislación negativa. ¿A qué se refiere esto? Que ellos estaban encargados netamente a expulsar ciertas normas. Pero ahora, como podemos ver en esta sentencia, no están solamente expulsando ciertas normas, ¿no? Están validando, por ejemplo, este artículo 2 están diciendo es constitucional, pero si cumple pero vas a tener que cumplir ciertas condiciones. Ahora justamente voy a mencionar las condiciones. Entonces, esto, pues más allá, ¿no? De cada uno puede tener la postura, es interesante, ¿no? Es interesante cómo va a ir evolucionando, pues justamente también esta figura, esta institución del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, lo que dijo el Tribunal Constitucional aquí es, a ver, para que tú apliques estos delitos, para comenzar, tienes que ver una interpretación restrictiva, porque como sabemos, hay distintos tipos de interpretación en el derecho, pero en este caso, como es un tema, ¿no? de restricción de derechos, siempre se va a buscar una interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir? Este artículo 2 trae ciertos verbos rectores, ¿no? Y estos verbos rectores se tienen que interpretar netamente a lo mencionado taxativamente. Y aquí se tiene que aplicar la lex certa. Aquí es interesante porque usan la lex certa, que más adelante vamos a hacer que se desprende del principio de legalidad, ¿no? Y también del principio de taxatividad. Se, ¿Cómo esto se relaciona? Y dice que netamente vas a sancionar, pero cuando se cumple el verbo rector. Otro, interferencias temporales no son delito. ¿Qué quiere decir? Oye, el tipo penal dice, ¿no? Ciertas interferencias, pero aquí el tema constitucional dice, oye, está bien, sin interferencias, pero estas interferencias no tienen que ser temporales, no tienen que ser interferencias prolongadas, ¿no? También habla del límite del castigo. Aquí el Tribunal Constitucional lo que desarrolla es, oye, se tiene que analizar aquí también, por ejemplo, el tema del dolo, ¿no? Tiene que haber un ánimo, una voluntad de querer, por ejemplo, cerrar una carretera y ello. O sea, tiene que haber un dolo, ¿bien? Entonces, estos son, pues, y también un tema de salvaguardas de emergencia, ¿no? Y esto dice que se tiene que interpretar siempre pro homine, ¿no? Pro homine es un principio, ¿no? Generalmente en el control de convencionalidad, que es otro tema, siempre se utiliza el pro homine y acá también el Tribunal Constitucional cita, pues, ¿no? Este principio pro homine, ¿ya? El pro homine es cuando se pone, pues, ¿no? A la persona, se tiene que buscar siempre pro homine o pro persona, lo llaman otros, ¿no? La interpretación ante choque de normativas, se tiene que preferir pues lo más favorable a la persona humana. Bien, entonces aquí me parece interesante este análisis que hizo el Tribunal Constitucional aquí del artículo 2. O sea, lo declaró constitucional, pero dio ciertas exigencias, ciertas condiciones, ciertos parámetros, ¿no? En estos artículos. Entonces, esto aquí podemos ver una evolución del Tribunal Constitucional o de las funciones o rol que tiene el Tribunal Constitucional. Bien, llegamos al punto central de la exposición. Aquí, justamente, vamos al artículo 3, los delitos de colaboración. Y aquí yo sí estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Este artículo ha sido declarado inconstitucional, ¿no? ¿Y por qué fue que declara inconstitucional? Y aquí justamente yo les había mostrado en la primera, aquí, como pueden ver, estos dos artículos actualmente fueron declarados inconstitucionales. El problema aquí es que dice, provee cualquier bien mueble. Y cuando dice bien mueble, podemos entender, pues, comida, agua, distinto, ¿no? O sea, es bastante ambigua la normativa. Entonces, lamentablemente, cuando hay un tema de ambigüedad, esto puede, pues, ¿no? ser usado y más en tema de protestas o manifestaciones, podría ser usado de mala manera, ¿no? Entonces, no podemos dejar una ambigüedad en un tema tan delicado, ¿no? Como es el tema de la protesta, el tema de la manifestación. Entonces, ambos hablan de colaboración, ¿no? Aquí no están hablando de esa persona, la persona que, por decirlo, yo voy a una carretera e interrumpo, ¿no? Interrumpo prolongadamente, sino aquí estamos hablando de quien colabora. O sea, era bien complejo, ¿no? O sea, no estás sancionando a la persona que está haciendo, que está cerrando, sino a quien está colaborando y que le estás poniendo como un tipo penal. Entonces, ¿en base a qué, pero declara la inconstitucionalidad? No. Lo declara primero, en dos, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de los efectos retroactivos, ¿no? Primero, la violación del principio de taxatividad, como sabemos, existe por, ¿no? Faberbach, ¿no? Había mencionado.
esto es que el principio de legalidad hablaba, ¿no? De que la ley tiene que ser clara, la ley tiene que ser cierta, ¿no? El nullum crimen, nullum pena sine lege. Seguramente hemos escuchado, pues, ¿no? En las clases de derecho penal. Esto, esto fue sistematizado y estudiado y desarrollado, ¿no? Por Faberbach. Entonces, de ahí se desprende justamente el principio de taxatividad y lo conoce como la lex certa. En palabras sencillas, lo que es que la ley tiene que ser clara. ¿A qué se refiere con esto? Como pueden ver, la anterior, la normativa que estamos analizando y que analizó el Tribunal Constitucional decía cualquier bien mueble. Entonces era una ley bastante ambigua, bastante imprecisa. Entonces incluso acá el TC cuestiona pues nuestra técnica legislativa. Esta ambigüedad era contraria a la lex certa. Es decir, el ciudadano, nosotros, la población, no tenía claro cuál era esa prohibición. Cuando no tenemos claro cuáles son las prohibiciones, pues entramos a un terreno de ambigüedad y eso es bien complejo. Pero aquí este tema es interesante, ¿no? Porque habría que estudiar, por ejemplo, cómo se relaciona el principio de taxatividad con los elementos normativos de ciertos tipos penales. Porque recordemos que los elementos normativos son elementos valorativos. Entonces, eh, ¿cómo choca, ¿no? ¿Cómo choca este principio que también se desprende del principio de legalidad? Bien. También el principio de intervención mínima y la innecesaria, ¿no? De la norma. Esto también se relaciona con el principio de última ratio, ¿no? Pero principalmente fue declarado inconstitucional por ser ambigua, por ser vaga, por ir contrario al principio de taxatividad y por tanto ir contrario al principio de legalidad, uno de los principios fundamentales del derecho penal. Bien, efectos de retroactivos que menciona aquí. En sí, aquí estamos hablando, pues, ¿no? De que qué va a pasar, ¿no? Con los casos que fueron abiertos, ¿no? Si es que es por el tema del artículo 3 del decreto legislativo, o sea, son artículos 283A, 315B, van a ser archivados, pues. Entonces, aquí hablamos siempre cuando se dicta una sentencia del TC, ¿no? Excluyendo, pues, expulsando ciertas normativas del sistema jurídico, hablamos también, no puede ser con efecto retroactivo o con efecto prospectivo. Cuando es prospectivo se refiere que a partir de la fecha en adelante deja de tener vigencia, ¿no? Y retroactivo, como en este caso esta sentencia, dice, no, para los procesos que han sido iniciados, pues no tienen que ya ser archivados. ¿Bien? Ahora, derecho a la protesta. El derecho a la protesta, ¿cuál es la naturaleza jurídica, el ámbito de protección, los límites del derecho, el uso de fuerza y deberes del Estado? Aquí quiero mencionar que hubo pues, un magistrado, en este caso fue Gutiérrez Tixe, que dijo que el derecho a la protesta pacífica es un derecho autónomo, no es un derecho autónomo, es un voto singular que él tiene, ¿no? Es un derecho. De hecho, Gutiérrez Tixi dice que todo el decreto legislativo debería ser declarado inconstitucional, pero por mayoría se quedó, la demanda fue fundada en parte porque el artículo 3 fue eliminado, ¿no? Fue declarado inconstitucional, pero el artículo 2 fue declarado constitucional con esos parámetros que ya hemos expuesto. Entonces, en cuanto a la tendencia jurídica, hay dos posturas, y eso también a nivel de doctrina, también hay dos posturas, efectivamente. Unos dicen que es un derecho autónomo y otros dicen que es un derecho implícito. En esta oportunidad, en este sentencia del Tribunal Constitucional, se ha dicho que es un derecho implícito, un derecho derivado. ¿Derivado de qué? Pues justamente de la libertad de asociación, de la libertad de reunión, de la libertad de expresión. Aquí los autores en doctrina, algunos coinciden, algunos no coinciden. He visto también análisis en la Corte Interamericana que hay posturas que dicen que sí es un derecho implícito, es un derecho derivado, ¿no? Entonces, de momento, el Tribunal Constitucional, o sea, si alguien quisiera dar una postura, podría basarnos señores, el TC ha mencionado que es un derecho implícito en voto de mayoría, pero es necesario señalar que hubo un voto singular. Muchas veces se cree que el TC todos los miembros están de acuerdo, y eso no pasa. Muchas veces incluso por un voto se toman decisiones. Entonces, el ámbito de protección, justamente aquí es interesante, por lo que la doctrina menciona, que no solamente el Estado tiene que garantizar, es decir, no basta con no reprimir, no basta, sino también tiene que ver facilitar, no facilitar la protesta. Y aquí muchos dicen, oye, pero la protesta bien genera para que se paralice la economía y todo ello, ¿no? Pero que no se nos debe olvidar, y es también con una reflexión personal, gracias a las protestas es que se han dado distintos cambios, ¿no? Varios cambios importantes en nuestra historia. Bien, el ser humano, ¿no? Los derechos laborales, etcétera, fueron gracias a las protestas. Obviamente, pues, ¿no? Y aquí viene, ¿no? Que el derecho también tiene límites, ¿no? Por ejemplo, la violencia, la perturbación es un límite. Es por eso que el artículo 2 de este decreto legislativo, que, pues, que agrava, pues, las penas a las personas, como lo que cierran indeterminadamente, pues, las carreteras. Sí, pues, ¿no? Esto ya empieza, ya que esto ya es un límite, los derechos no son absolutos, todos los derechos tienen límites. Y el uso de fuerza y deberes del Estado, aquí tiene que ser, siempre hablamos de la proporcionalidad, ¿no?
la represión no puede ser pues no abusiva, ¿no? Tiene que ser de acuerdo pues no al principio de proporcionalidad. Ahora, estés hablando normativamente, no técnicamente. Sé que, como dice en la práctica, esto puede ser complejo cuando sucedan ese tipo de manifestaciones. Muy bien, espero haber contribuido pues, ¿no? en este análisis de esta sentencia del Tribunal Constitucional y seguiremos pues, ¿no? hablando de más sentencias interesantes que el Tribunal Constitucional ha dado a lo largo de la historia, ¿no? Estas sentencias, ¿no? Independientemente si compartamos o no postura con el Tribunal Constitucional, nos ayudan, pues, ¿no? También a poder comprender, a poder entender, ¿no? Ciertas figuras del derecho, también poder analizar, ¿no? Cómo es que el Tribunal Constitucional hace la argumentación, ¿no? Lo otro tema discutido es, se puede hacer el análisis de tipicidad caso de Ollantumala, ¿no? Se puede hacer, el Tribunal Constitucional puede hacer el análisis de tipicidad en sede constitucional o debería ser un tema reservado para la justicia ordinaria, ¿no? Actualmente lo está haciendo. Entonces, ¿está bien ello? ¿No está bien? ¿Qué dice la doctrina ante ello? Esos son temas bastante interesantes que seguramente, bueno, vamos a seguir tocando. De momento, eso sería todo. Agradecer a todas las personas que están viendo el video. Muchas gracias.